Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Como siempre me emociona mucho traerles contenido fresco, entretenido y por supuesto, lleno de chismes y secretos. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un enigma que ha desatado ríos de tinta virtual y que, créanme, tiene más aristas de las que parece a simple vista. ¿Están listos para destapar la bomba que rodea a Greta Ferro y, bueno, ya saben, esa relación que tanto nos intriga? Sí, amigos. Hoy vamos a desentrañar las palabras, las miradas, los gestos, todo lo que revela sobre la conexión entre Greta Ferro y el misterio. Y no les voy a dar el nombre completo, porque ya saben que me gusta mantener la intriga. Pero les aseguro que las pistas están por todas partes, solo hay que saber buscarlas y, sobre todo, saber interpretarlas. Prepárense para un viaje por el mundo de la farándula, la especulación y, por supuesto, el análisis profundo de cada detalle. Porque en este canal no nos conformamos con las noticias superficiales, vamos a la raíz de las cosas. Antes de empezar, no puedo dejar de recordarles que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. No querrán perderse ninguna de estas jugosas revelaciones. Ahora sí, sin más preámbulos, arranquemos con este análisis explosivo. Greta Ferro, ¿quién no la conoce? Una actriz talentosa con una elegancia innata, una presencia que cautiva la pantalla y una vida personal que, como buena estrella, siempre está rodeada de misterio. Y por supuesto, como todo ser humano que respira, también tiene relaciones. Relaciones que en el mundo del espectáculo suelen ser el pan de cada día para los paparazzi y, por supuesto, para nosotros, los que nos encanta el chismecito. Pero, ¿qué es lo que hace que esta relación en particular sea tan especial? ¿Por qué nos tiene a todos tan expectantes? La respuesta, amigos, está en las palabras. Sí, las palabras. Esas pequeñas herramientas que usamos para comunicarnos, para expresar nuestros sentimientos, para ocultar la verdad. En este caso, creo que la respuesta está en una combinación de todo. Vamos a analizar, por ejemplo, sus entrevistas. ¿Qué tipo de lenguaje utiliza Greta cuando se le pregunta sobre su vida personal? ¿Es evasiva? ¿Responde con ambigüedad? ¿O por el contrario, deja caer pequeños comentarios que, con el ojo entrenado, pueden revelar mucho más de lo que parecen? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Presten atención a los detalles, a las pausas, a la entonación, a las expresiones faciales. Cada uno de estos elementos puede ser una pista valiosa. Asterisco asterisco el arte de la evasión, análisis de entrevistas asterisco asterisco. Recordemos, por ejemplo, una entrevista en particular, que marcó un antes y un después en la percepción pública de Greta y digamos que la periodista, astuta y directa, no se anduvo con rodeos. Preguntó sin tapujos sobre la naturaleza de su relación. La pregunta, formulada con una sonrisa profesional, buscaba romper el hielo, pero también, por supuesto, obtener una respuesta jugosa para el público. Greta, con una sonrisa que combinaba la serenidad con un toque de misterio, respondió algo así como: «Estoy muy feliz en este momento de mi vida». Una frase aparentemente inofensiva, una respuesta que cualquier celebridad podría dar sin revelar nada concreto. Sin embargo, en el contexto de las especulaciones que ya circulaban, esa frase adquiría un significado más profundo. ¿Era una forma de esquivar la pregunta? Quizás. ¿Una declaración velada de felicidad? Posiblemente. ¿Una estrategia para mantener el misterio? Muy probablemente. La clave, amigos, está en la interpretación. La entonación, la pausa antes de pronunciar las palabras, el brillo en los ojos, todo contribuía a generar una atmósfera de intriga. ¿Estaba genuinamente feliz? ¿O simplemente estaba actuando para mantener la compostura ante la cámara? Es aquí donde el análisis se vuelve crucial. Hay que escudriñar cada detalle, cada gesto, cada microexpresión. En otra entrevista, ante una pregunta similar, Greta optó por una respuesta aún más sutil. Evadió mencionar directamente a él, pero habló sobre el amor en general, sobre la importancia de la felicidad y el bienestar emocional. Una respuesta abstracta, sí, pero también una forma de, indirectamente, dar a entender que su vida amorosa era, en ese momento, una fuente de alegría y plenitud. Estos ejemplos ilustran la maestría de Greta para manejar las entrevistas.
No se trata de una simple evasión, sino de un arte sutil de comunicación. Utiliza las palabras para transmitir mensajes sin revelar demasiado, manteniendo el misterio y alimentando la curiosidad del público. Es una danza delicada entre la privacidad y la exposición, una estrategia que sin duda ha contribuido a mantener su imagen en el ojo público. Asterisco asterisco el poder de las redes sociales, un campo de batalla de pistas asterisco asterisco. Luego están las redes sociales, el terreno perfecto para la especulación y el análisis minucioso. ¿Qué tipo de contenido comparte Greta? Fotos con amigos. Mensajes que a simple vista no dicen nada, pero que en el fondo pueden tener un significado oculto. Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Los me gusta, los comentarios, los emojis, todo cuenta. Un corazón aquí, una carita sonriente allá. Cada detalle puede ser interpretado como una señal. Las redes sociales son, en la actualidad, el escenario perfecto para el juego de las pistas. Greta, como buena usuaria, es activa en plataformas como Instagram y, en menor medida, en Twitter. Aunque no es de compartir su vida privada de manera explícita, sus publicaciones ofrecen un terreno fértil para la especulación. Analicemos, por ejemplo, una foto en la que Greta aparece sonriendo, posando en un lugar que se presume es un restaurante de moda en una ciudad europea. La imagen aparentemente inocente podría ser interpretada de varias maneras. ¿Un simple posado para la cámara? Quizás. ¿O una pista sutil de que se encuentra en ese lugar con alguien especial? Lo interesante son los detalles. La ropa que lleva, el entorno en el que se encuentra, la expresión de su rostro. ¿Hay un brillo especial en sus ojos? ¿Una sonrisa que parece dirigirse a alguien en particular, aunque no esté presente en la foto? Es aquí donde la mente del espectador comienza a trabajar, buscando conexiones, atando cabos. Los me gusta y los comentarios son también elementos clave en este análisis. Si él reacciona a la publicación, ya sea con un corazón, un comentario elogioso o un simple emoji, la conexión se refuerza. Si por el contrario no hay rastro de su presencia en la publicación, la incertidumbre crece. Pero no solo los me gusta y los comentarios son relevantes. También lo son los mensajes subliminales que se puedan encontrar en las descripciones de las fotos o en los textos que acompañan los vídeos. Frases enigmáticas, citas de canciones románticas, referencias a lugares o experiencias compartidas, todo puede ser una pista. La clave, una vez más, está en la interpretación. Es necesario analizar cada publicación en su contexto, teniendo en cuenta la personalidad de Greta, su estilo de comunicación, y por supuesto, las especulaciones que ya circulan sobre su vida privada. Asterisco asterisco apariciones públicas, la química en acción asterisco asterisco. Y luego están las apariciones públicas. Las alfombras rojas, los eventos sociales. ¿Con quién se la ve? ¿Cómo se comportan juntos? ¿Hay miradas cómplices, roces disimulados, gestos que delatan una conexión especial? La química, amigos, es algo que no se puede fingir. Y a veces es más fácil de detectar de lo que uno cree. Las alfombras rojas, los estrenos de cine, las fiestas privadas, son escenarios perfectos para que la química entre dos personas se manifieste y para que los curiosos, como nosotros, podamos sacar nuestras propias conclusiones. Recuerdo una gala en particular donde Greta y, digamos que él, coincidieron. Las fotos hablan por sí solas. Miradas que se cruzan, sonrisas que delatan complicidad, una cercanía que, para el ojo atento, es innegable. ¿Casualidad? Tal vez. ¿Oportunidad? Probablemente. ¿Evidencia? Absolutamente. Analicemos los detalles. ¿Cómo interactuaron en esa gala? ¿Se mantuvieron a distancia, o buscaron la cercanía? ¿Intercambiaron miradas prolongadas, o intentaron disimular cualquier contacto visual? Las fotos revelan una complicidad innegable. Risas compartidas, gestos de afecto, una conexión palpable que no se podía negar. Pero no solo las fotos son importantes. También lo son los testimonios de personas que estuvieron presentes en el evento. ¿Qué contaron sobre su comportamiento? ¿Cómo se sintieron al presenciar su interacción? A veces la información más valiosa proviene de fuentes indirectas, de personas que, sin saberlo, nos ofrecen pistas clave. En otro evento se les vio llegando juntos, aunque por separado, al lugar.
Un detalle aparentemente insignificante, pero que en el contexto de las especulaciones, adquiere un significado especial. ¿Por qué llegar por separado? ¿Para evitar llamar la atención? ¿Para mantener el misterio? En definitiva, las apariciones públicas son una fuente inagotable de información. La química, los gestos, las miradas, todo puede ser analizado y desentrañado. Es un juego de observación y deducción, donde la clave es prestar atención a los detalles y, por supuesto, dejar volar la imaginación. Asterisco asterisco el silencio, un lenguaje poderoso asterisco asterisco. Pero, ¿qué pasa con el silencio? ¿Qué pasa con lo que no se dice? A veces lo más revelador es lo que se oculta, lo que se evita. El silencio puede ser una poderosa herramienta de comunicación, una forma de proteger la privacidad, pero también una forma de ocultar algo más. El silencio en el contexto de una relación que se intenta mantener en secreto puede ser tan revelador como cualquier palabra pronunciada. Es la ausencia de información, la falta de declaraciones, la negativa a confirmar o negar cualquier rumor. Es, en definitiva, una forma de preservar la privacidad, pero también de alimentar la intriga. ¿Por qué Greta y él no han confirmado su relación públicamente? ¿Qué motivos pueden llevarlos a mantenerla en secreto? Hay varias posibilidades. Asterisco 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 protección de la privacidad asterisco asterisco quizás prefieren mantener su vida personal alejada del ojo público para evitar la presión mediática y las especulaciones constantes. Asterisco 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 presión mediática asterisco asterisco es posible que se sientan obligados a mantener su relación en secreto debido a la presión de los medios de comunicación, que pueden ser implacables a la hora de perseguir noticias de este tipo. Asterisco 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 miedo a las consecuencias asterisco asterisco tal vez temen las consecuencias de hacer pública su relación, ya sea por motivos profesionales o personales. Asterisco 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 simplemente prefieren mantenerlo en secreto asterisco asterisco es posible que simplemente prefieran mantener su vida privada en secreto sin dar explicaciones a nadie. El silencio, en este caso, es una declaración en sí misma. Es una forma de decir, no vamos a hablar de esto, y de mantener el misterio en torno a su relación. Pero al mismo tiempo ese silencio alimenta la curiosidad y nos impulsa a buscar pistas, a interpretar gestos, a analizar cada detalle. Asterisco asterisco el impacto de la fama, un amor bajo el escenario asterisco asterisco. Lo cierto es que esta relación, sea lo que sea, ha despertado la curiosidad de todos. Y no es para menos. Greta Ferro es una figura pública con una vida privada que, por alguna razón, nos fascina. Y cuando se trata de romances, la curiosidad humana es insaciable. Queremos saber, queremos entender, queremos chismear. La fama, en el mundo del espectáculo, es una espada de doble filo. Por un lado, permite a los artistas disfrutar de una vida de lujo y reconocimiento. Por otro lado, los expone a la constante mirada pública, a la especulación y al escrutinio implacable de los medios de comunicación y del público en general. En el caso de Greta Ferro, la fama ha sido un factor determinante en su vida personal. Su relación con él, como cualquier otra relación que tenga, se ve afectada por la presión mediática, por la necesidad de mantener la privacidad y, por supuesto, por la constante curiosidad de los demás. La fama, en este sentido, puede ser un obstáculo para el amor. Dificulta la posibilidad de llevar una vida normal, de disfrutar de la intimidad y la privacidad. Requiere una gran fortaleza emocional y una gran habilidad para lidiar con la atención pública. Pero a pesar de los desafíos, el amor puede florecer incluso bajo el foco mediático. Greta Ferro, como cualquier otra persona, tiene derecho a amar, a ser feliz y a disfrutar de su vida privada. Y aunque el misterio persista, lo importante es respetar su privacidad y dejar que su historia se desarrolle de forma natural. Asterisco asterisco análisis y reflexión, más allá del chisme asterisco asterisco. Pero más allá del chisme, creo que lo importante es analizar y reflexionar. ¿Qué significa esta relación para Greta? ¿Cómo la afecta? ¿Qué le aporta? Son preguntas que lamentablemente solo ella puede responder. Es importante en este punto ir más allá del simple chisme y analizar la situación desde una perspectiva más profunda. ¿Qué significa esta relación para Greta? ¿Cómo la afecta? ¿Qué le aporta? Asterisco 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 en el ámbito personal asterisco asterisco, ¿le proporciona felicidad, apoyo, compañía? ¿Le ayuda a crecer como persona?
¿Le da la energía y la motivación para seguir adelante con su vida? Asterisco 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 en el ámbito profesional asterisco asterisco, ¿le influye en su trabajo? ¿Le sirve de inspiración? ¿Le ayuda a afrontar los desafíos de la fama? Asterisco 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 en el ámbito emocional asterisco asterisco, ¿le aporta estabilidad emocional? ¿Le ayuda a lidiar con la presión mediática? ¿Le proporciona un refugio seguro? Son preguntas que solo Greta puede responder. Lo que sí podemos hacer es reflexionar sobre el impacto de la fama en su vida, sobre la importancia de la privacidad y sobre el derecho a amar y a ser feliz. Es fundamental, en este punto, recordar que estamos hablando de seres humanos, con sentimientos, emociones y una vida privada que merece ser respetada. Más allá del chisme y la especulación, debemos ser capaces de empatizar y comprender la complejidad de la situación. Asterisco asterisco conclusiones y expectativas, el futuro de la bomba asterisco asterisco. Lo que sí podemos hacer es seguir observando, seguir analizando, seguir interpretando las pistas que nos brinda el universo del espectáculo. Porque al final del día, la verdad siempre sale a la luz. Tarde o temprano, las palabras, los gestos y las acciones revelarán todo. En resumen, el análisis de la relación entre Greta Ferro y él es un ejercicio fascinante. Hemos explorado las entrevistas, las redes sociales y las apariciones públicas, buscando pistas, interpretando gestos y desentrañando el misterio. Aunque no podemos dar respuestas definitivas, hemos llegado a algunas conclusiones. Asterisco Greta es una maestra del arte de la evasión. Utiliza las palabras de forma sutil, manteniendo el misterio y alimentando la curiosidad. Asterisco las redes sociales son un campo de batalla de pistas. Cada publicación, cada me gusta, cada comentario puede ser interpretado como una señal. Asterisco las apariciones públicas revelan la química. Las miradas, los gestos, la cercanía, todo puede ser analizado y desentrañado. Asterisco el silencio es un lenguaje poderoso. La falta de declaraciones alimenta la intriga y nos impulsa a buscar pistas. La historia de Greta Ferro y él aún está en desarrollo. El futuro de esta relación es incierto, pero una cosa es segura, la curiosidad del público no se va a extinguir. Seguiremos observando, analizando e interpretando las pistas que nos brinda el universo del espectáculo. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos explorado las palabras, los gestos, las miradas, todo lo que revela sobre la relación entre Greta Ferro y el misterio. Hemos analizado entrevistas, redes sociales y apariciones públicas, y hemos llegado a algunas conclusiones interesantes. Recuerden que este es solo el comienzo. La historia de Greta Ferro y él aún está en desarrollo. Y por supuesto seguiré actualizándolos con nueva información. Pero ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué interpretan de las señales que hemos analizado? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y sobre todo suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por ver, nos vemos en el próximo. Chao, chao.